A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Muy buenas tardes, cálidas, bienvenidos a esto que hemos denominado Marcianos. Buen aterrizaje, con la pista con gran claridad, que ahora es notorio que son tardes que ya van a ser estivales, donde las sombras de la noche demoran, más que antes, más que hace poco. Bueno, en el día de hoy teníamos planteado un eje temático, pero lo hemos variado por la situación de gravedad que hoy concurre a esta parte del mundo llamada Palestina, Medio Oriente, y la situación que hoy allí se presenta y se plantea, que en algunos medios de comunicación la invisibilizan. Parece que no estuviera ocurriendo nada hoy por hoy en Palestina. Y en otros medios de comunicación, los más masivos medios de comunicación, la alteran en sus formas y contenidos. O sea que la transforman en una realidad con mucha deformación y yo diría con mucha mentira en el medio. Hemos tomado para vincular esta situación a lo que nos anuncian como el viejo estereotipo de la violencia proveniente del terrorismo de los terroristas, como una casta que busca llevar el mal a la humanidad toda. Decía este gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, lo siguiente: con el establecimiento de una relación de opresión, la violencia ya ha comenzado. Nunca en la historia la violencia ha sido iniciada por los oprimidos. La violencia la inician quienes oprimen, quienes explotan, quienes no reconocen a los demás como personas, no quienes son oprimidos, explotados y no reconocidos. Esta es la frase de Freire, donde caracteriza el nivel de la violencia y donde aclara: nunca la violencia viene de los de abajo, de los oprimidos. Los gobiernos del occidente colonial apoyan el apartheid de Israel. Montan en sus medios una cronología mentirosa de la violencia, como si la misma hubiese comenzado con la reacción armada del pueblo palestino oprimido en Gaza. Hamas no es este movimiento guerrillero sueltito de locos radicales que quieren pintar. Hamas es el gobierno de la Franja de Gaza, electo por los habitantes de la Franja de Gaza, que son 2 millones de palestinos, en el año 2006, y desde el año 2006 este es el gobierno. Por supuesto que si es un gobierno, tiene derecho al uso de las armas en defensa y en protección de su propio pueblo. El gobierno de extrema derecha israelí, racista, fundamentalista, ha intensificado su limpieza étnica, asedio, asesinatos, privación de libertad y humillación diaria de millones de personas en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupadas, incluyendo Jerusalén Oriental. Si bien dicen que la situación de Cisjordania es diferente a la situación de Gaza, porque Gaza tendría este gobierno de Hamás, porque Gaza es un campo de prisioneros a cielo abierto, como lo definen algunos,
porque Gaza es el mejor campo de concentración que hubieran soñado los nazis otrora y que hoy lo hace en realidad el gobierno fascista de Israel. La brutalidad del régimen de Netanyahu y los anteriores gobiernos de Israel han creído siempre que la misma violencia obligaría al pueblo palestino a rendirse sin más y aceptar la opresión como destino. Poder e impunidad como resultado de la incondicional complicidad, financiación y armamento de Estados Unidos y de la Unión Europea. El régimen de Netanyahu consideró que era el momento de enterrar la cuestión palestina. Opresión es causa fundamental de la violencia. Para acabar con la misma, la inicial y la que continúa de quienes oprimen y la resistencia reactiva de quienes son oprimidos, debemos actuar todos como humanidad para acabar con la opresión. Bueno, con esto iniciamos el día de hoy el tema eje que Luis ha titulado como Israel y la izquierda, acerca de la situación en Israel y en Palestina. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le agradecemos la visita en Marcianos y por supuesto lo hacemos extensivo a la visita en Uruguay, su patria de origen, aunque usted es un ciudadano del mundo, con amplia comprobación de lo mismo en la realidad. Agradezco mucho la invitación. Para mí es una obligación cada vez que vengo a Uruguay venir por esta radio y en particular este programa de Marcianos, porque abordan de manera singular temas que el grueso mediático no abarca o lo abarca de manera sesgada. Y por lo tanto, cuando hay sesgo, hay dos cosas: o sometimiento al poder, sea de derecha o de izquierda, o de lo contrario, esa obediencia debida que ha permitido grandes escándalos, o de lo contrario, la mentira. Entonces, se miente gratuitamente en la prensa, en todos los temas que abarca la prensa comercial, porque esa es su naturaleza. Tiene que mentir para sobrevivir en este mundo de tanta avaricia financiera, y por lo tanto creen los patrones de la prensa que mintiendo y utilizando al máximo la sangre y los conflictos diarios entre las familias cada vez más angustiadas es el gran negocio. Yo creo que si hicieran la derecha hiciera una prensa decente, cosa que es imposible porque la derecha en sí es indecente, podrían tener un crédito social mucho más interesante y no el desprecio que la gente expresa hacia la prensa mentirosa, pero que por los tentáculos diversos que posee, la gente las mira, los canales de televisión los mira, pero evidentemente no creo que deberían estar tranquilos los dueños de la comunicación comercial. Porque hoy nada de lo que hay hoy había, pero nada de lo que había hay hoy. Y entonces lo vemos en este conflicto de Palestina, en la guerra. Los tiempos han cambiado y por lo tanto nosotros comunicadores tenemos que estar muy alerta y con una línea bien definida, cultivando la verdad, es decir, informando, analizando la realidad, que esa es la madre de la verdad. Luis, Daniel, no sé quién va. Se miran entre ellos. Yo estoy muy complicado para opinar porque no entiendo nada. Usted es más peligroso cuando no entiende nada que cuando entiende todo. Nada, porque hasta ahora la clásica que era, Hamas le tira 4 tiros, hay una intifada, 400 piedras
y los judíos lo matan a palazo y a bala y a cosas. ¿Y ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué cambió? Hoy estaba un analista internacional, decía que la frontera más vigilada es la frontera de la Franja de Gaza, que se para una mosca arriba de un, no sé qué, y se prenden todas las alarmas de Israel. ¿Y qué pasó? Por 11 lugares entraron los de Hamás. Yo no sé si Hamás representa al Estado palestino. No sé, yo no sé por ignorante. Alguien habla de un golpe de Estado ahí, en cosas que tampoco sé si fue antes, cómo, no sé. Pero no importa. De la misma manera que yo les mandé e intercambié lo que opina el Partido Comunista de Israel. El Partido Comunista de Israel ahora, claro, yo no sé qué está haciendo, qué está pasando ahora, pero en el 93, 94, cuando estaba en la dirección del Partido Uruguayo, en el Movimiento Comunista Internacional, el Partido Comunista de Israel sonaba bien, era un partido con fundamentos, no eran los loquitos, era un partido de fuste. ¿Y qué opina? Reiteradamente, el partido cuando opina, obviamente que opina en contra de Netanyahu y cosas, habla de la derecha fascista. No dice Israel, dice la derecha fascista de Israel. Entonces, si nosotros en lugar a la derecha fascista le llamamos Israel, le equivocamos. No es Israel la que está atacando, o que ha atacado, es la derecha fascista de Israel. En realidad es el gobierno. El gobierno, es el gobierno central de Israel. Sí. Votado por los israelitas. Sí, pero entonces todos los uruguayos son blancos. No. Ya Yo sabemos no diría todo nada. En los uruguayos. Es como si desconfiáramos del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura en el Uruguay. El gobierno, Estado de Israel es un Estado terrorista, con su brazo armado el ejército, pero además de su brazo armado el ejército, con todo lo que son los escuadrones de la muerte, que yo diría que hay que así llamarlos, a los 700.000 colonos que tienen expropiadas las tierras de Cisjordania a los palestinos. Y estos actúan conjuntamente con el ejército israelí respaldándolos, 700.000 personas. A la derecha internacional no hubo nunca nada mejor que el 11 de septiembre. Fue un regalo que le hicimos a Estados Unidos. Y nada mejor a Netanyahu que lo que acaban de sufrir. Porque ahora todo el mundo, Netanyahu tiene la carta blanca para matar a todos los palestinos que hay en Palestina. Y nadie le va a mover un dedo. ¿Por qué? Porque nunca la violencia genera... ¿Qué piensa? ¿Al caso pensamos que nosotros, los palestinos piensan que le van a ganar a prepo a Israel? Está difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer eso? ¿Tendrá algún fundamento? ¿Para sacarse las ganas? Puede ser. No creo. No. No sé, no. No, usted libere su opinión tranquilo. No, estoy preguntando, no estoy opinando. Ah, bueno. No, yo a eso le daría una respuesta de que no creo. Yo creo que la situación llegó a tal grado límite de parte de los palestinos con las últimas actuaciones y con los últimos... Yo tengo ahí una cantidad de elementos que pienso volcarlos porque hablen todos ustedes y razonen todos ustedes sobre el tema. Pero yo, al igual que usted, Daniel, pensaba que el tema de esta respuesta del Hamas, de lo que para mí es el gobierno de la Franja de Gaza, que tiene la necesidad de establecer algún tipo de defensa sobre los distintos niveles de opresión. Mire, hay cifras que son muy elocuentes. ¿Se acuerda usted lo que ha sido la penetración permanente en la Franja de Gaza? Porque yo que sé, después de un atentado que hay en Israel de parte de algún personaje que apuesta a esta forma, lo que ocurre
sobre la Franja de Gaza es espantoso, porque... Y hay, a esta altura, de todas las penetraciones en la Franja de Gaza de parte del ejército israelí, ya van más de 8.000 palestinos muertos. En todas las operaciones, esa operación Plomo, operación Fósforo Blanco y todo lo más. Usted sabe la contraparte de israelitas muertos por acciones de algún comando palestino, ¿cuántos hay? 300 y algo. Por eso necesita... Y la situación... el mapa, ¿no? La situación en Cisjordania, que la única defensa... En Cisjordania sí que hay una autoridad palestina reconocida tanto por Israel como los Estados Unidos. Autoridad palestina de la cual desconfían por sus grados de complicidad con los opresores, desconfían la gente de la Franja de Gaza y no quieren saber de mucho con ellos. Pero además ahora que le están tomando las tierras a los palestinos de Cisjordania, con el libre paso esto repercute en Gaza también. O sea, el grado de indignación que tienen por el genocidio que ya ha establecido de parte de ese ejército que penetra, mata, humilla. En el último año, en el 2023, en lo que va del 2023, medido agosto, mataron a 36 niños palestinos. Ya llevan muertos 36 niños. Los niños, pero no se hacen problemas. Tienen cerca de 10.000 prisioneros a los cuales torturan, a los cuales tienen sin condena. Es pavorosa la situación. O sea, yo pienso que la reacción es la reacción del oprimido, humillado, que en determinado momento ya piensa en solamente ir para adelante, ya retrocedió tanto hasta la pared. La institucionalidad de los ojos reventados no nació en Chile con las manifestaciones juveniles, nació con las intifadas en la Franja de Gaza. Es la fórmula que tiene el terrorismo de Estado de fundirle un órgano tan precioso como la vista a un militante que dicen, ya no va a ir, pero además va a influenciar sobre la familia para que no salga a la calle. O sea, la aplicación sistemática de esta opresión, de este terrorismo de Estado, de parte que no para desde 1948, que no para hace 75 años, porque fue un arrasamiento total. Palestina, antes de la penetración y de la creación del Estado de Israel, que para mí es un Estado inventado, no ahora, cuando lo inician. En Palestina vivían 3/4 partes de la población estaba compuesta por palestinos y 1/4 parte de la población estaba constituida por algunos colonos que habían logrado traer hacia Palestina todo el plan sionista que nació en Europa a fines del siglo XIX. Entonces realmente esto fue oprobioso, porque fue una penetración de los refugiados. Menachem Begin, uno de los fundadores del Estado de Israel, tenía su cabeza puesta a precio por el gobierno británico, porque conjuntamente con los palestinos luchaban contra los ingleses cuando los ingleses eran el poder imperial en la zona. Y después se dedicó a matar palestinos, a sus propios compañeros de armas que luchaban contra el imperio inglés, después se dedicó a matarlos. Y la cantidad de familias y demás que en esa repartición prácticamente a la mitad que hicieron de Israel de Palestina para fundar el Estado de Israel, fueron cuestiones totalmente mañosas y... Discúlpeme, Vanina, si no. Me fui de mambo. Discúlpeme. No. ¿Algo más? No. Daniel, Luis, que es Luis Daniel también. Bueno, yo estoy tratando de no dejarme llevar por la emotividad ante un escenario dramático, porque si uno analiza la reacción de Israel después de, de estas incursiones de Hamás,
no tiene dudas de que acá puede sobrevenir un genocidio de centenares de miles o de millones de personas. Entre otras cosas, se ha anunciado el corte de suministro de energía eléctrica, Luz, agua. de agua, de alimentos. Entonces, es difícil no dejarse llevar por la emoción y por los sentimientos más primitivos frente a esta situación que, vuelvo a repetir, yo creo que estamos a las puertas de un genocidio. Entonces, como es bueno recurrir a la historia y a las grandes figuras de la historia, yo me acuerdo que hace unos años, en un libro de historia del siglo XX de Creuset, un clásico, un historiador francés, había una frase de Nehru, el primer ministro de la India, en los tiempos aquellos de amigo de Gandhi y de su sucesora, ¿verdad? Ujú. Y decía Nehru, fundador del movimiento de países no alineados, decía que Israel es un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente. Eso decía Nehru Ujú. allá por los años 60. Mirá qué interesante. Un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente. Y esta definición, yo creo que es muy importante y de alguna manera está en la base del título de la charla de hoy, de la reflexión de hoy, porque de alguna manera el tema del Estado de Israel, el tema de su vínculo carnal con Estados Unidos y con el imperialismo norteamericano, está en esa división de aguas que genera entre la izquierda y la derecha, porque tradicionalmente la izquierda se ha alineado en contra de el proceder del Estado israelí y ha tomado partido a favor de la causa de los más débiles, que son los integrantes del pueblo palestino. Ahora bien, yo dije tradicionalmente, porque estamos en un momento de la historia, en una etapa de lento desarrollo social, donde vemos que también dentro de la izquierda, me refiero concretamente al posicionamiento de uno de los candidatos a presidentes del Frente Amplio, ha habido una condena total a esta acción de Hamás, ¿verdad? Me refiero a un tuit de Orsi, donde condena el terrorismo de Hamás, ¿verdad? Y da su total solidaridad con el gobierno y con el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que esto es un elemento que nos ilustra acerca de los tiempos en los que estamos ubicados y acerca de qué pasa hoy con la izquierda en el Uruguay y en el mundo, ¿verdad? Entonces, me parece que es un señalamiento acerca de que ciertas cuestiones que nosotros dábamos por descontadas se están desdibujando a la luz de estos tiempos, ¿verdad? Parece que la guerra empezó el sábado pasado, ¿no? Sí. Eso llama la atención. Y parece que toda la cuestión tiene que ver con el terrorismo de Hamás, el terrorismo ubicado en una organización palestina, ¿no? Esto llama la atención porque por estos lares también hablamos del terrorismo de Estado, ¿no?
O sea que los estados también ejercen el terrorismo. Si lo sabremos en América Latina, si lo sabremos a partir del Plan Cóndor, ¿verdad? Y si uno repasa algunos hechos de la historia de Israel, se encuentra que en Israel también existen terroristas y organizaciones terroristas, ¿verdad? Y tengo que mencionar la muerte de un primer ministro israelí, Isaac Rabin, año 1994, que fue asesinado por un terrorista. Pero, oh, sorpresa, no era un terrorista palestino, no era de Hamás, no era de Hezbollah, sino que era un judío ortodoxo. Ese ataque tenía que ver con una concepción negadora de la paz, negadora del camino de la paz y del entendimiento con otros pueblos, que había iniciado este líder israelí, Isaac Rabin, que había llegado a una serie de acuerdos de paz con Jordania en 1994 y que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Entonces, capaz que fue uno solo, ¿verdad? O capaz que fue una organización terrorista la que estaba detrás de ese accionar, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que el terrorismo también habita en el Estado de Israel. Y ahí tenemos una muestra palpable de lo que pasó con este hombre, con Isaac Rabin, el cual había dicho en horas antes de morir, bueno, yo estuve 27 años, fui partidario de la guerra, etcétera, pero ahora considero que hay que avanzar por el camino de la paz. Cuando salió de ahí le pegaron este terrorista israelí. Lo ultimó, lo baleó y terminó con su vida y con ese proyecto que se encaminaba a la paz. Totalmente, Luis. Tengo cifras por acá, que un poco, cifras y hechos. Hay en distintas cuestiones que he recabado, como ser, hay un artículo de Leandro Albani, La historia oculta de las invasiones israelíes de Gaza. Y habla por acá de que de cómo fue toda la planificación de exterminio. Yo en lo único que no coincido con Luis es que estamos a punto de que se inicie un genocidio, él dice de niveles astronómicos. Yo creo que el genocidio ya se inició. Yo discutía mucho en el Paraguay con un hombre de la política paraguaya que decía que el término genocidio no se le puede aplicar a cualquier cosa. Pero yo creo que tampoco se puede ver el inicio de los genocidios en función de que las cifras sean escalofriantes, yo qué sé, como el caso de los armenios, de 1,5 millones de muertos a manos de los turcos. Y acá las cifras que dan esta gente, cuando yo les reflejaba el tema de los... la franja de Gaza, miren lo que es, donde viven 2 millones de habitantes que están prácticamente rodeados de ese muro, son 360 kilómetros. Miren, dentro de 360 kilómetros cuadrados. Esto cada vez que bombardean que sea Montevideo y Canelones, por ahí. Y yo creo que sí, que no va mucho más de eso, porque nuestro territorio nacional, que es considerado un territorio chico, tiene 187.000 kilómetros cuadrados. Y nosotros hemos llegado a vivir con 2 millones de habitantes.
Fíjese lo que será la vida de gente que está siendo bombardeada, que como bien decía Luis, el corte de electricidad y demás no es algo que se lo vaya a venir ahora, se lo hacen con total frecuencia y es cotidiano, lo mismo que el corte de las aguas. Y el muro lo que buscó, y los checkpoints, esto de que no pueden pasar sino con un documento que los autorice a pasar al lado israelita, los que tienen permiso de trabajo, fundamentalmente, que se los cortan ocasionalmente y que la arbitrariedad de los checkpoints para dejarlos pasar y demás es diaria y cotidiana y de todos los días. Pero cortes de agua, todo eso de amurallarlos es para los cortes de agua, los cortes de electricidad y todo lo demás, además de los bombardeos. Y acá están las operaciones, las distintas operaciones que hubo hasta llegar al tema de la construcción de los muros, ¿no? De estos muros terribles. Primero estuvo el 2008-2009 las operaciones militares plomo fundido. La del 2012 fue pilar defensivo. En margen protector, o sea, cuando empiezan a construir el muro, que ya está prácticamente terminado, 2014. En el medio de todas estas operaciones, las cifras que tenía por aquí, un informe con los siguientes datos ofrecidos por la Oficina de las Naciones Unidas. No son de Hamas ni de nada que se le parezca. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En los territorios ocupados, invadidos en realidad por Israel, las Fuerzas Armadas de ese país ocasionaron entre el 1 de enero del 2008, hay cifras anteriores también que se podían sumar a esta, pero no, aquí no se dan, solamente dice 1 de enero del 2008 y el 19 de septiembre de 2023, la muerte de 6.407 palestinos, al paso que 152.560 sufrieron heridas y lesiones de diversa gravedad. Las víctimas israelíes en ese mismo lapso fueron 308 y 6.307 respectivamente, o sea que 6.307 heridos y damnificados por las respuestas de los palestinos frente a la agresión. O sea, que los niveles de agresividad y de terrorismo, tanto social como militar, de parte del Estado, para mí, terrorista y fascista de Israel, están en una punta y la realidad en otra. Nos vamos a una necesaria pausa y ya saludando a la locutora y al locutor que están conmemorando su día, el señor Leonardo Pereira y la señora Carolina Reyes, y que bueno, están muy alegres allí en una intensa conversación que se corresponde con la edad de los dos, porque de este lado estamos los gerentocráticos y de aquel lado están la muchachada amiga. Allí nos vamos, Leo. Se cuenta por siglos. De este lado se cuenta por siglos. De este lado hay una experiencia que, además con Luis, que se ocultaba bastante, pero ahora que es abuelo ya no puede ocultar nada. Retornamos a esta tarde ya, ahora sí, con la presencia de ciertas oscuridades de la noche, y recibimos en su día a la señora Carolina Reyes, locutora de fuste de este programa y otros más, como ser 3 en línea. Por la 36. Por Radio Fénix en el día de mañana,
a las 18 horas. No van a ¿Qué? echar de acá. No, por favor, yo no. Más, se van a prestigiar más en esta emisora. Buenas noches, primero que ¿Cómo nada. le va, ¿Cómo están Carolina? ustedes? ¿Cómo Un gusto anda? estar acá como cada martes. Y bueno, muchas gracias por el saludo del Día del Locutor. También saludo a todos ustedes, colegas. A Leo también. Feliz Día del Locutor a todos. Y cuando dijo con la llegada de esta... Cuando hizo referencia a la noche pensé que hablaba de mí. No, por favor, Carolina, no. Yo Usted no. arranqué con lo mismo. Sí. Sí. ¿Qué está hablando, Carlos? Ah, sí, a usted Sí, también sí, le sí, pareció sí, lo cuando mismo, arrancaste, doctor. Y bueno, Pero después claro que era Después la me di cuenta que noche no. y ta, y dije, bueno, nos vamos Fue en en... sentido figurado, fue en sentido recto. Sí, sí, no, usted no es la dama de las penumbras absolutamente para nada. Todo lo contrario, cuando usted llega es como que la tarde doy luz. sale el sol por la tarde. Hay una planta famosa que es la dama de la noche. La dama de la noche se llama. sí. Ah, sí. Sí, sí. En mi casa, cuando Sí, era sí, sí. niño, había. Y la flor empieza a abrir. Abre de noche la flor Sí. Mirá. y da un perfume impresionante. Mi casa era muy larga, muy vieja, muy larga. Tenía como 30 metros. Vos entrabas a la puerta y sentías el olor de la dama de la noche. Y al otro día del día te vas y la florcita estaba cerrada. La flor. Sí, como Dama de la marchita. Sí, es verdad, No también sé la si tiene otro conozco. nombre. En aquel tiempo era así. También la conozco por Dama de la Noche. Sí, por Dama de la Noche. A partir de algunos razonamientos que ha habido aquí y sobre todo cosas, ¿cómo se dice cuando se habla algo por fuera de los micrófonos? Fuera del aire. Fuera del aire, sí, pero hay un término en inglés, Off me the parece. record. Off the Off record. the record. Exactamente. ¿Cómo De está, alguna Carlos? conversación off the record que hemos tenido aquí, no, pero necesito ayuda. ¿Cómo importa. ¿Cómo estoy, dice usted, por el tema del señor austríaco, era, ¿no? que me está visitando. No, ya sé que no. Gracias, Carolina, gracias por su... creo que acá hay una buena visión tipo balance así de lo que ha pasado del lado palestino y con los integrantes de sus organizaciones, que muchas veces han tomado medidas extremas frente a determinadas circunstancias. Yo cuando dicen que me parece que está bien que la gente lo vea así, ese cobarde criminal cargado de dinamita que mató a 20 inocentes que estaban en una plaza, y yo pienso que es así, pero no que es cobarde, no que las razones que lo llevaron a matar a esas 20 personas lo conviertan en un cobarde. Por lo contrario, puede ser un tipo que por lo que lleva arriba. El otro día veía una película muy buena, que después capaz que si hay tiempo les converso de Hay un eso. protagonista que es el fanatismo religioso. También, No hay otra. también. Y lo demás se agrega. Hay una famosa película que yo vi, me hizo ver mi hijo, que era El Paraíso Ahora. El Paraíso Ahora. Porque cuando ellos se inmolan, van al paraíso. Ujú. Entonces el Paraíso Ahora eran dos amigos, que vino gente del Islam, los conectó y el planteo era que se inmolaran. Cuando él, aparte te inmolan no viejos con cáncer, se inmolan jóvenes. Y entonces, cuando se entera la familia, se quieren matar, se vuelve loca, la novia, acoso, él. ¿Cómo termina? Y termina que uno estaba muy convencido y el otro no estaba tan convencido. Y el que estaba muy convencido le pegó un empujón, subió al auto y se fue, y él se inmoló y el otro no. Pero es una forma de terminar la anécdota. Pero el planteo era, ¿cuál era? Era que no era fácil matarse. No es que me inmolo y está ahí, y voy al paraíso. Yo bravo. ya que usted habló de Bravo. películas, yo antes de pasarle la palabra a El José Paraíso Antonio, Ahora. que está allí, que además vivió, Esa por palestinos o por... No sé si por árabes, no por judíos. José Antonio que vivió en la zona unos cuantos años, capaz que nos echa luz sobre algunas cuestiones que nosotros tenemos medias neblinosas. Pero yo estaba buscando un escrito acá, y ya que usted habló de películas, una película muy recomendable que les voy a traer el título y todo lo más, la están dando, entran por Filmoteca de Facebook, también se lo digo a los oyentes, y encuentran esta película, que es la historia de dos jóvenes de 18 años
que nacieron el mismo día en el mismo hospital y que fueron intercambiados. O sea, uno de una pareja de palestinos, que la madre estaba visitando a su hermana que vivía en Tel Aviv y entonces va a dar al mismo hospital que va a dar a luz la señora de un coronel de las Fuerzas Armadas israelitas. Y entonces, y los cambian, como hay un problema ahí, los cambian en una cruzada, y entonces el educado como judío, que recibe educación judía y todo lo demás, Era el palestino. era el palestino. Y el otro, y entonces, ¿cómo se da un encuentro? Porque lo llama la dirección del hospital, y bueno, y todo lo que se da después. Pero es francesa, la producción es francesa y es muy buena, porque no habla por fuera del ser humano, habla por dentro del ser humano y de lo que No sé si habrá atraviesan ocurrido en las la distintas realidad, familias. calculo que no. Sí, es un caso cierto. Es un caso Él cierto. dice al final de la película, dice que es un caso cierto. Basado en Bueno, una historia real. me comprometo a traer el nombre de la película. Adelante, José Antonio. Bueno, este tema es muy complejo para todos. Lo que a mí me gustaría que improvisemos lo menos posible y tratemos de informarnos con responsabilidad en el asunto. Israel en los 70 años, 75 de vida como Estado, se convirtió en un laboratorio de Inglaterra y de Estados Unidos para experimentar armas nuevas, y el blanco siempre fueron los palestinos. 70 años matando palestinos, pero 70 años que en los últimos 40 es expulsión de los campos ocupados por los árabes, apropiación de esos campos, destrozo de los montes de olivos, de lo que vivía Palestina, el grueso del Estado palestino. Es decir, ha sido una política hambriadora la de Israel, sometiendo al pueblo palestino durante 7 décadas. Entonces, hay una ceguera moral e ideológica en Occidente que se expresa ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, se expresa ahora con la rebelión africana contra el colonialismo europeo, y hay una pésima interpretación de los fenómenos grandes que sacuden hoy a la humanidad. Por eso yo digo que nosotros, los comunicadores honestos, tenemos que hacer un esfuerzo en el análisis para no tropezar con lecturas erróneas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha hipocresía en parte de lo que era la izquierda, ¿no? O ni siquiera socialdemocracia me atrevo a llamarlo, porque insultar a la socialdemocracia algunos comportamientos. Por ejemplo, el líder de la izquierda francesa, Jean-François Mélenchon, nacido en Marruecos, ahora en visita oficial en Marruecos desde ayer, ha hecho una condena feroz a Rusia y a el Hamas. Yeah. El Hamas es el gobierno de la Franja de Gaza. Y el Hamas, decía correctamente Carlos, tiene derecho a defender como gobierno esa parte. Israel, y no confundamos judaísmo con sionismo, Israel es un Estado terrorista que ha desarrollado el apartheid, igual que los blancos en África del Sur hace unos años, y la política de Netanyahu ahora es esa, es de un racista desenfrenado, un hombre que odia al árabe, y lo ha manifestado una vez, dice que no va a descansar hasta que termine con el último palestino. Entonces, yo creo que hay una interpretación en la cual cae mucha gente progresista errónea de la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el pueblo cubano, si tuviera fuerzas, se pudiera rebelar a los 64 años de bloqueo de Estados Unidos? ¿Qué pasaría? La mayoría de la sociedad formada en una concepción conservadora condenaría a Cuba, sin ir a la causa, el porqué. Y la causa palestina y Hamas hoy es una causa legítima, después de muchos años
de masacre de Israel, del pueblo. La gente lamenta a los niños que mueren, pero esto es una guerra, y se mueren niños, viejos, mujeres, hombres, todos se mueren en una guerra, pero los miles de presos y torturados que tiene Israel desde hace muchos años entre los palestinos, no se recuerda, porque la sociedad occidental ha sido muy hipócrita con el tema, incluso Rusia, incluso China, como tienen comercio con Israel, tampoco se pronuncian con la valentía que correspondería. Pero hizo muy bien Luis cuando habló de Menachem Begin, o tú, Carlos, no me acuerdo, uno de los dos. Hay que verlo a los fenómenos a partir de la causa, el origen. ¿Dónde comenzó la violencia y el terrorismo israelí? Bueno, con los terroristas como Menachem Begin, fundador del Estado de Israel, pero en la franja sionista, no la de algunos como Isaac Rabin, que realmente quería negociar la paz con Palestina, y ahí está el encuentro en Camp David presidido por Clinton con Arafat e Isaac Rabin. ¿Qué buscaba? Entonces, como siempre, Estados Unidos le dio una mano para tener buena imagen mediática, pero a la vez trabajaba con el sionismo, el gobierno de Clinton en Estados Unidos. Tal es así que el asesinato de Rabin terminó con el acuerdo de Oslo de la negociación de paz en lo que debían ser los dos estados. Bueno, entonces yo creo que hay toda en este momento una decantación interesante de las posturas filosóficas en política. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos en una guerra desde el momento que hay desigualdad, y la desigualdad social produce violencia, injusticia, corrupción, y eso es lo que está viviendo el mundo. ¿Pero por qué? ¿La raíz cuál es? La desigualdad. El problema de dividir a los seres humanos en clases. Y como no hay de parte de los pueblos una lucha de clase encarnizada, el enemigo del bienestar humano aprovecha. Y entonces, bueno, aprovecha, golpea, invade. ¿Qué ha quedado de Afganistán? ¿Qué ha quedado de Irak, de Libia? Libia, yo conocí muy bien a Libia por dentro. Magnífico país. No había ningún estado árabe con el nivel de bienestar que tenía el pueblo libio. Entonces, ¿por qué lo liquidan? Y porque ese era un mal ejemplo para el sistema capitalista, no solamente para el imperio, para el sistema. Hoy la reacción contra el Hamas, ¿de quién es? Del gobierno de Londres, de Inglaterra y el de Estados Unidos, que corren presurosos a sostener a Israel. Pero hay una tremenda hipocresía de parte de la sociedad occidental, que nunca se ha molestado por los miles de niños, hombres y viejos y mujeres muertos por Israel. Entonces, el cortar el agua y la luz, pero además acabar con los medios de subsistencia del pueblo palestino, es un crimen. Y eso, ¿cuándo se condenó? Jamás se condenó por parte del mundo civilizado y democrático. Yo creo que a mí lo que me preocupa en este momento, sinceramente, por más grosero que pueda parecer a mucha gente, es que jamás se repliegue. Y si jamás se repliega y el Hezbollah no participa, con la ayuda de Irán, la masacre de Israel sobre los palestinos no tendrá comparación en la historia. Es para mí la gran inquietud, el repliegue de los que empezaron, porque se sabía, todos sabían, cualquiera sabía, que meterse con Israel era para seguirla o de lo contrario, a mojar la oreja y irse a dormir. Nosotros acá tuvimos alguna experiencia hace algunos años, cuando en abril del 72 una organización mojó la oreja al enemigo y se fue a dormir la siesta contento del triunfo. Después pagamos las consecuencias. Hoy
en los campos palestinos corre ese riesgo, el repliegue de Hamás. Si Hamás persiste, yo no creo invencible a Israel. No lo creo. Entonces, el problema es que no hay que equivocarse en el cálculo. Se va Mélenchon a Rabat, ocupante colonialista del Sahara Occidental, a condenar desde Rabat, donde él nació, Mélenchon, a condenar a Hamás porque está matando judíos. Yo respeto mucho al pueblo judío como a cualquier pueblo religioso, pero lo que no respetaré nunca, y nunca lo he hecho, es al nazismo. Y yo estoy hasta ahora en la incertidumbre de que no sé cuál nació primero, si el nazismo o el sionismo. De todas maneras son gemelos en el crimen de los luchadores por un mundo mejor. A raíz de cosas que vinimos hablando, tiene allí Carolina Reyes un texto que es de Atilio Borón y que habla un poco de las actuales circunstancias que se viven entre ambos pueblos, ¿no? ¿Quién es Atilio Borón? Ese es el analista no, tú lo debes de conocer, debes de haber leído cosas, y tú estás en una relación con Atilio Borón, es analista argentino. Ajá, argentino, sí. Bien. Sí, Pero sí. la fuente de donde fue extraído este informe es del diario.es. Del diario.es, exactamente, sí. Pero es un informe de él que tiene esa conclusión ahí. Está muy bueno, Carolina, me parece. ¿Cómo no? Vamos a compartirlo con nuestra audiencia. Hamás es una organización terrorista que se alimenta y expande por la violación de los derechos humanos por parte de Israel y los imperios coloniales desde 1917. Cada ocupación, cada masacre sionista, cada niño muerto, cada casa destruida por los colonos, cada expulsión de una familia de sus tierras es un menor armado con un Kalashnikov. Exactamente. El proceso colonial sionista impuesto por Gran Bretaña e Israel llegó en una época en la que se imponían los procesos de descolonización y por eso ha fracasado. Los sionistas se equivocaron de tiempo para expulsar a los palestinos y minusvaloraron la capacidad de resistencia de un pueblo digno que ha aguantado un siglo frente a las grandes potencias imperiales y militares de nuestro tiempo. El ataque brutal de Hamás sobre Israel puede darle la justificación que buscaban para acabar con el conflicto centenario de una de tres únicas maneras posibles, la que siempre ha buscado Israel, con la total eliminación y expulsión de los palestinos de su tierra mediante un genocidio y una limpieza étnica. Las otras posibilidades, ya descartadas por imposibles, son la expulsión del colonizador, como en Argelia, o el acuerdo justo entre iguales, como en Sudáfrica, tras el apartheid. Quien se sienta mejor persona por escandalizarse por la violencia brutal de los terroristas de Hamás en Israel contra la población civil es porque nunca se ha interesado de verdad por lo que ocurre en Palestina. Que no se crean mejores, solo son más ignorantes. Sí, yo creo que preconcebir una solución dada de parte de nosotros que queremos mirar las cosas con una perspectiva de izquierda que, como bien decía Luis, se nos vuelve más opaca en la época que vivimos, porque primero tenemos que clarificar la izquierda desde la cual parte nuestro poder de análisis y nuestra visión de situación del mundo, de nuestra región latinoamericana, y tenemos problemas además de producir un encuentro con aquello que llaman por un lado fuerzas progresistas, lo que es la incidencia de la socialdemocracia europea acá en nuestro territorio, y lo que es empezar a producir un encuentro donde las fuerzas decentes, honestas, de la humanidad y con tendencia de una perspectiva de izquierda
que lleve a dar por tierra con el actual sistema de cosas, que es en definitiva el que produce estas cosas, pero pensar que de pronto, como bien decía el texto de un conflicto que ya nace en 1917, que no es en definitiva un conflicto, es el arrasamiento de un pueblo de parte de fuerzas imperiales que, como decía Luis también, producen una suerte de enclave del sistema capitalista dentro del Medio Oriente. Un Medio Oriente en el cual querían apagar estos ánimos anticolonialistas y con todavía, porque cuando en 1961 se declara la independencia de Argelia, un buque soviético entra al puerto de Trípoli y dice: tocar Argelia es tocar a la Unión Soviética. Esto, por supuesto, que no se va a producir en los actuales tiempos. Entonces, estamos en una nueva situación. Adelante, Daniel, perdón. No. Sí. Yo dije, lo único que dije fue para nada. Uh-huh. Y hay una parte que usted citaba hoy, que decía esto de la respuesta, ¿no? Y que el otro día en una conversación afín lo teníamos. Esto de lo que puede ser la respuesta de Israel y todo lo más, y que nosotros además veíamos que el Estado de Israel estaba sufriendo de parte de su propia población con respecto a estas manifestaciones, grandes manifestaciones en las calles de Israel, y un poco asemejábamos esto a lo de Masera en la Argentina, ¿no? Que un poco se trató de salvar su caída o demorarla con la cuestión de Malvinas. Y acá esto es lo que le está pasando a Israel es maná del cielo para Netanyahu. Y ojo, para Netanyahu. Tenían las contradicciones ahí abiertas, le estaban socavando la cosa, estaba todo el mundo peleando contra la ultraderecha en cosas, y le viene esto. Ahora, ¿qué judío ahora va a levantar el brazo ahí en Israel y decirle: no, vamos a hablar un poco de aquello que estábamos hablando hace 15 días? Todo el mundo lo señala como que, así como Hitler o Mussolini, que venían con la solución final de la cuestión judía. Los nazis le prendieron fuego al Reichstag y le echaron la culpa a los comunistas. Totalmente. Para ellos lo prendieron. Claro no está que nada. Netanyahu puede salirse de esa situación que lo oprimía con esto. Ahora, 5,5 millones de israelitas hoy pueblan el Estado de Israel. Sin lugar a dudas, cualquier ecuación que no contemple la existencia sobre la base de vidas normales de ambos pueblos, hoy por hoy pero todos los pueblos en definitiva van a encontrar algún camino de respuesta. Sí, Carlos, si totalmente. No olvidemos que la resistencia palestina ha estado siempre dividida. Ha habido siempre tres fuertes corrientes. Una era la de Arafat, que hoy está muy mal representado por el gobierno actual, que es de Mahmoud Abbas, sí. Mahmoud Abbas. Abbas es un hombre que más bien conciliando con el Estado terrorista de Israel. Hawamet, que era el otro, que era comunista, y el otro líder de la resistencia, que era el más esclarecido, el más interesante, que no recuerdo el nombre. Y hoy en día, yo cuando hablo del repliegue, temo mucho que se dé de nuevo, porque es un pueblo dividido, a nivel orgánico dividido. Entonces puede darse que haya un repliegue, porque Hezbollah, que no es palestino, es libanés, pueda no acompañar, pero si no hay repliegue y y continúa el enfrentamiento, yo creo que los días de Netanyahu están contados. No creo que salga bien parado si no hay repliegue. Si hay repliegue, sí, gana Netanyahu y gana la extrema derecha. Hoy por hoy yo creo que el enclave de una mejor visión de este tema, del tema palestino-judío, es el mismo enclave mundial que tiene por un lado, porque recordar que no era lo mismo cuando como dice el relato que nos hizo Carolina, o sea, la lectura que nos dio Carolina, no era lo mismo aquel mundo tan emergente en contra de los poderes imperiales del anticolonialismo, como este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde es terrible. Pero yo pienso que vamos
tenemos que necesariamente surgir a un nuevo tipo de situación. Esto mismo puede estar hablando también de un nuevo tipo de situación, donde los palestinos mismos hayan visto, bueno, si seguimos retrocediendo, y no, porque ellos venían también, hasta que se dio una suerte de separación, de intifada en intifada, venían a avanzar, el pueblo venía en forma, pero... Lo único Señores, que se justificaría esto si hay acuerdo entre Rusia, China, Irán y Hezbollah que en ese sentido ha habido avances. Nosotros a veces, capaz que los avances no son unidades de pueblos y gobiernos que no necesariamente tienen una referencia de tipo ideológico para avanzar, sino que tienen necesidades geográficas de salir de sí, la determinadas casualidad opera. situaciones. Sí. La fábrica Putilo fueron las mujeres que arrancaron. Lenin no había arrancado todavía. Ujú. Tardó 2 o 3 días darse cuenta que venía en serio. Ahora está el asunto africano. También, también, Hay que- sí, sí, Hay 2 sí. o 3 ahí metidos. Hay que anotarlo. Digamos por esto, como dijo alguno, no hagan ruido y que se note. Falta que gane Milei el domingo. Tenía que Hasta el martes. sombras llueven sobre la tarde. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, compañeros, hasta el martes, Leonardo Pereira y querida audiencia. En la primera vuelta. Ustedes están después de... Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.